Vaya a 2 Corintios 10, 18. Vamos a empezar ahí. 2 Corintios 10, 18. Y vamos a ver lo que dice más o menos ahí encimita. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Vamos a movernos ahora a Primera de Tesalonicenses 2:4. En la Biblia Dios habla hoy, o al lenguaje actual. Perdón, creo que es la Biblia, nueva versión, lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, Tesalonicenses 2:4 dice, sino que así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina, observa, evalúa, prueba, puede decir, los corazones. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 2:15. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2:15, versión 1960, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahí está, miren, esa palabra importante, ¿no? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, dice, la palabra de verdad. Esto también es que, creo que la parte final, donde dice usa bien, creo que en otras versiones también se traduce como que usa o que divide bien, que sabe dividir bien la palabra de Dios. Y eso es interesante, ¿eh? Hay que saberla. Vámonos a Santiago 1:12. Santiago 1:12, precioso. Dice, versión 60, mire lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta, resiste, sobrepasa, se supera la tentación, dice. Porque cuando haya resistido la prueba, la tentación, todo lo que quieras poner ahí, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Fíjate cuando dice cuando haya resistido, eso es aprobado. Es alguien que pasó una prueba, que pasó una contrariedad y por ende, evidentemente, cuando pasó la prueba, también van a evaluar el carácter, la postura, la actitud que se tuvo a medida que se fue pasando esa prueba. Dice que va a haber una recompensa. Fíjate que todos estos versos lo que están llevándote es que una cosa es ser probado, el momento de la prueba, y otra cosa es lo que ocurre después de ella. Entonces, me interesa que en esta noche podamos colocarnos cómo nos evalúa o cómo nos llama el Señor cuando ya pasamos esa prueba y salimos bien. Eso se llama aprobado. En Romanos 5:3 y verso 4, esta es también la lenguaje actual, la Biblia, el lenguaje actual o actualizada, que le llaman también, el lenguaje actual. Dice, y sabemos que la tribulación produce paciencia. La palabra ahí, tribulación es prueba, doquimazo, peirazo, que creo que si no me equivoco es que la prueba que viene con el fin de querer destruirte. Y si me equivoco, pues por ejemplo, alguien me puede acá corregir, ¿no? Cualquier cosa ahí me ayuda, ¿no? Entonces dice, y sabemos que la tribulación produce paciencia. La palabra produce, ocupa. No es como el resultado de, no, es que te hace sacar. Dice que la prueba o la tribulación produce, ocupa, es ocupar, es tomar. ¿Qué toma? La paciencia. Entonces dice esta versión, entonces la paciencia, que es otra cosa, si no me equivoco, esta palabra es hupomoné, que es ser de larga duración, pero de larga duración en una postura. No es de larga duración ocupando una postura que no es la correcta. Porque acuérdate que lo que tú vas a ocupar en el momento de la prueba es herramientas que Dios te da, posturas, pensamientos, palabras, actitud, carácter que Dios te da para pasarla. Entonces la intención es pasarla, porque cuando la pasamos y la pasamos con la postura correcta, con el pensamiento correcto, el fin es que salgamos aprobado por Dios. Ok, mira lo que dice el texto. Produce paciencia, o sea, ocupa la paciencia,
ser de larga duración, dice, y la paciencia, carácter aprobado. O sea, da como resultado, cuando ya pasamos en esa etapa, manteniendo siempre esa postura correcta por mucho rato, pasamos la prueba, entonces dice que eso produce el carácter probado, el carácter probado. Y dice, y el carácter probado es lo que precisamente da como resultado la expectativa o la esperanza. O sea, la expectativa o la esperanza de que muchas otras cosas van a venir, tal cual así como pasamos la prueba, como pasamos la situación, pues también eso nos ocupa a nosotros un carácter probado de que hemos superado la circunstancia y por eso entonces nuestra expectativa por lo otro que viene o por las cosas buenas que vienen están latentes. Todos estos versos te lo he enseñado porque me interesa hablarte acerca del carácter probado en la etapa de prueba y que va a dar como resultado un carácter o una ejecución de un ministro aprobado. Y aprobado no es otra cosa sino validado. O sea que realmente esta persona ha pasado el curso, ha pasado las situaciones y es evidentemente pues una persona capaz, idónea, que ha mostrado buena actitud, buen carácter, buena formación, buen resultado, se ha recuperado, o sea, prácticamente pasó el examen, pasó la prueba, esa persona ahora sí es aprobada. Cuando ya estás en la etapa de aprobación o que eres aprobado como ministro aprobado, es donde entonces viene lo que llamamos nosotros el oficio en sí mismo para algo mayor a lo que estás viviendo en el momento. Mire, todas estas cosas que yo le estoy diciendo desde el momento, a mí me llaman la atención porque fíjate que a pesar de que, no a pesar, perdonen la expresión, a veces nosotros ignoramos que Dios no medita, no piensa o como que Dios anda trabajando con la gente de forma arbitraria. Y le voy a decir algo precioso. Dios no trabaja de forma arbitraria, ni anda trabajando con la suerte del individuo, ni anda improvisando con nosotros. Dios de verdad vamos a decirlo de esta manera, cuando Dios nos llama como gente salva, Él nos involucra en un proceso de ser nenes en el alma, en el conocimiento de Dios, a convertirnos en hombres maduros. Y en el proceso, hasta en ciertos grados de que ya vamos mostrando que vamos creciendo, que ya dejamos de ser muy niños, entonces el fin de Él es como te digo, o sea, quiero explicarlo de esta manera, el fin de Él es utilizarnos para grandes proyectos, ocupaciones, pero para eso Él no es tonto de ponerte eso desde el inicio, sino que Él viene trayéndote como especie de, vamos a decir así, como especie de una persona que va escalando en aprendizaje y a la medida que usted va mostrando un buen carácter, una buena formación, superando etapas, circunstancias, situaciones que tienen que ver con problemas también, que no voy a negar que en eso también se forja problemas del sistema, del mundo, economía, situaciones, aún también en momentos donde Dios te dice cosas para ver cómo tú vas a reaccionar. Por ejemplo, cuando tú tienes un momento de una buena defensa y viene Dios por medio de consejos o por medio de la palabra o por medio del Espíritu Santo te dice, no quiero que te defiendas, eso también es un momento de prueba para ver cómo tú te manejas, cómo se maneja tu carácter en obediencia al Padre. Hay otro tipo de pruebas también que evidentemente van a ser parte de todo este crecimiento, que no son causadas por Dios, evidentemente no son causadas por Dios, son efectivamente producidas por el mundo, el sistema, Satanás, y también por nuestra propia ignorancia o negligencia. Sin embargo, todo eso también es parte de nuestro, de nuestro trabajo, de nuestro proceso para mostrar siempre un carácter, siempre mostrar algo que podemos sacar de Dios para poder entonces seguir superando o escalando en esta vida, con el fin de que Dios pueda observarnos en todos estos pasos de vida y decir, este hombre ha pasado de ser una persona neófita, emocional, carnal, almática, a convertirse en un hombre espiritual, así que yo puedo confiarle a él tal o cual cosa. O sea, eso me gusta porque Dios no improvisa. O sea, eso quiere decir que cuando Dios nos comisiona algo es porque Él ha visto que anteriormente hemos pasado circunstancias, situaciones sin saber que íbamos a alcanzar, que Dios nos iba a ocupar en aquello, pero es el trabajo de Dios. O sea, Dios está evaluando, Dios no está perdiendo tiempo con nosotros.
Así es que por aquí es que nos vamos a meter. Solamente es parte de la introducción. Por eso leímos todos estos versos. Ahora, quiero decir lo siguiente. En el reino de Dios, el ministerio no se construye sobre dones visibles ni sobre talentos humanos. Y de hecho, van a ser importantes en la ejecución del ministerio que el Señor nos da, sino sobre una base invisible que se llama el carácter, que ayer precisamente estábamos hablando de formación y carácter. Entonces decíamos que la formación es la capacidad, es la forma en que vas a recibir información, lo que vas a escuchar, que tienes que hacer, y el carácter precisamente es la disciplina en sí mismo, es la continuidad en seguir haciendo aquello que viene como resultado precisamente de esa formación. O sea, usted está bien formado, a la hora de que usted ocupe algo de su carácter, usted va a permanecer en medio de las circunstancias. Así que hoy viene siendo como una continuidad de todo esto, pero vamos a profundizar más. Así que, ¿qué sucede? Que el ministerio no se construye sobre dones visibles, sino ni sobre talentos humanos, sino sobre la base invisible que se llama el carácter del individuo. Dios no acelera procesos ni promociona a siervos sin antes haberlos probado. Por eso te leí todos estos textos que hablan de aprobado, de probar y todo lo demás. Entonces, viendo este pensamiento o esta manera en que Dios trabaja con nosotros, que Dios brega con nuestra vida, tenemos que entender de que si queremos ir a mayores cosas o queremos ocuparnos de cosas más superiores, evidentemente antes de que eso llegue vamos a tener que pasar un tiempo de forjamiento. Forjamiento para tener el carácter correcto, para poder entonces sostener aquella misión que va a llevar responsabilidad, que va a llevar decisión, que va a llevar continuidad y que no podemos negar que también va a llevar oposición. Entonces, para que estas cosas no nos detengan en el proceso de la ejecución de aquello que Dios nos encomienda, entonces entramos en un tiempo de formación, de entrenamiento, vamos a decirlo así, entrenamiento. Dios nos entrena. Qué bello es Dios. Así es que sin antes haberlos probado, porque Él, o sea Dios, porque el que no ha sido probado, o sea, la persona que no ha tenido la oportunidad de ser probado, tampoco ha sido aprobado. Y aquí están dos palabras que solamente podíamos distinguirla por una que es probado y la otra que tiene una A anterior. Probado es cuando entras dentro de la disciplina en sí mismo. Y aprobado es cuando sales de ella con el resultado, con buenos resultados. O sea, bien evaluado. O sea, Dios ha dicho, este hombre ocupó las herramientas, ocupó el carácter, ocupó de lo que yo le he entregado como información para que pueda superar las etapas de la vida. Entonces, cuando tú sales de ella, sales de la prueba, entonces eres aprobado por Dios. Fíjate que parecidas las palabras, pero no son las mismas. Probado es la etapa de prueba, de circunstancias, situaciones. A veces Dios prueba tu mente, prueba tu corazón, evidentemente. O también Satanás ocupa de muchas circunstancias o situaciones que también no puedo negar de que Dios las va también va a ver, va a aprovecharlas para ver cómo tú te comportas en medio de esas presiones, que no Dios las está enviando, pero sí en alguna forma u otra Dios las está dejando, como quien dice, ver en ti para ver cómo tú te comportas, qué ocupas tú de Dios en medio de esas pruebas. Entonces, cuando nosotros superamos esa etapa con las herramientas divinas, entonces, habiendo salido de ellas, Dios dice, este hombre está aprobado. ¿Por qué? Porque reaccionó bien en la prueba, se comportó utilizando las herramientas que le di, tiene el carácter correcto, ha salido constante, firme, fuerte, y sobre todo en medio de ella, pues confió en mí. Claro, al confiar en mí, evidentemente es parte de la herramienta que yo le he brindado en la gracia y eso le ha ayudado a salir adelante. Evidentemente, si usted y yo no salimos de la mejor manera, salimos quejándonos o salimos renegando de Dios o en el peor de los casos nos quedamos en el proceso y hasta he oído gente que en medio de las circunstancias hasta han renunciado a Jesús. Eso es muy triste.
pues evidentemente no vamos a tener la aprobación. O sea, la palabra aprobado nunca la vamos a tener. De hecho, vamos a tener otra que es reprobado. O sea que, en pocas palabras, no pasamos satisfactoriamente la circunstancia. Ok, habría mucho que explicar aquí, pero bueno, aquí tengo otras cosas que van a ser importantes porque no quiero desviarme de lo que realmente quiero entregar. Entonces, mira lo que dice. Dios no promociona a sus siervos sin antes no haberlos probado. O sea, que no pasen por una etapa de prueba, porque el que no ha sido probado tampoco ha sido aprobado. Aprobado en este caso por Dios. O sea, para que haya aprobación de Dios, tiene que haber una evidencia de que usted realmente pasó una circunstancia, prueba, situaciones, o saliste bien en medio de la adversidad, llámalo como tú quieras. Dice, y lo que ha sido aprobado por Dios, o sea, que ya Dios vio el carácter que ese hombre tiene, la fijeza, la firmeza que tiene, las herramientas que ocupó, que fueron efectivas en medio de la circunstancia, entonces Dios dice, ok, este hombre es aprobado. Entonces, si eres aprobado por Dios, perdóname. Dice, y lo que no ha sido aprobado por Dios, o sea, lo que Dios dice no tiene el carácter correcto, no puede sostener un ministerio duradero. Por eso necesitamos que en alguna forma u otra, cuando vengan las circunstancias, tener el carácter correcto. Y el carácter correcto implica no solamente tener una cara dura en medio de las cosas, sino que implica herramientas que tienen que ver con la paciencia, tienen que ver con la persistencia, tienen que ver con la declaración de la palabra, tienen que ver con una actitud de victoria, no de derrota, tiene que ver también con un manejo de tu temperamento en medio de la circunstancia. Todo eso tiene que ver. Y también tiene que ver la confianza en la promesa de que vas a salir de ahí, porque acuérdate que Dios está con nosotros y que no hay ninguna prueba, circunstancia, situación que sea mayor de lo que podamos resistir. Por eso es que el Padre está esperando que salgamos bien. Ahora, ¿por qué Él espera que salgamos bien? Porque debemos, o se supone que vamos a ocupar las herramientas que hemos recibido de Dios precisamente antes de la circunstancia. Bien. Cuando nosotros superamos entonces las circunstancias, hemos sido aprobados por Dios. Eso significa que Dios nos está diciendo que somos capaces de sostener algo mayor. Si nosotros no salimos aprobados por Dios, o sea, Dios ve que no salimos de la mejor manera, entonces eso significa que no podemos sostener un ministerio duradero. Porque de la misma manera que no pudimos salir bien de una circunstancia, quiere decir que a la hora que Dios nos entregue algo mayor y venga presión, porque por medio de lo que Dios nos va a dar, va a venir oposición. Entonces, si usted agarra algo mayor y usted no tiene el carácter por medio de la circunstancia que pasó anteriormente, que es menos de lo que usted está alcanzando hoy, entonces significa que usted no va a aguantar la presión y va a soltar lo nuevo. Y Dios no anda entregando así para ver si usted aguanta o no. Primero Dios va forjando gente, va probando corazones. Ok, entonces dice, mientras los hombres celebran lo externo, Dios examina lo interno. Y por esa razón, aquí hablo ya más a personas, siervos, ministros del Señor. A veces ser aprobado por Dios nada tiene que ver con tu intelecto. A veces ser aprobado por Dios nada tiene que ver con instituto bíblico, porque en un instituto bíblico te pueden enseñar muchas herramientas. Te pueden enseñar que los sermones textual, temáticos, te van a enseñar ética ministerial, te van a enseñar hermenéutica, homilética, te van a enseñar exégesis, te van a enseñar una serie de situaciones, perdón, de materias que te pueden ser útiles en un momento dado de una forma, vamos a decirlo de esta manera, quiero buscar palabras correctas, para tu intelecto, es para tu intelecto, te van a servir mucho para tu intelecto, te van a documentar, pero nada de eso te da garantía de que tú salgas fuerte en medio de una circunstancia. Ninguna de estas cosas te pueden ayudar para ejercer un ministerio. Te van a dar garantía de que vas a tener éxito en el ministerio. Yo conozco gente, muchísima gente graduada de instituto bíblico y hasta de universidades teológicas. Terminaron todos sus cursos teológicos y son buenos enseñando, pero a la hora de un ministerio no son capaces de llevar nada. Porque no han sido forjados en el carácter. Entonces, ¿dónde viene esa parte? ¿Dónde viene el forjamiento del carácter del individuo? En la ejecución, en el trabajo, en la operación, en el oficio, aquí en el mundo secular.
En el mundo secular, ahí es donde empieza el forjamiento de tu vida. Entonces, mientras los hombres celebran lo externo, Dios examina lo interno. O sea, es de lo que estamos construyendo en nuestra vida interior. Hay quienes se promueven a sí mismos, pero no han sido pesados por Dios en balanza y hallados verdaderos. Esto significa que el verdadero ministerio nace de un carácter procesado, quebrantado y formado a la imagen de Cristo. ¿Te acuerdas la palabra imagen ayer? Imagen, formación, que te metan en un molde y tengas la imagen de aquel molde. Entonces, yo estoy consciente y estoy clarito, y ahora más que nunca, y después de tantos años de seguir trabajando en la obra del Señor, que cada vez que Dios quiere poner algo mayor en uno, usted de alguna manera u otra tiene que pasar una etapa donde usted mismo se tiene que dar cuenta que de verdad usted está preparado para eso que Dios dio. ¿Y cómo lo vas a ver? Porque vas a pasar un tiempo de prueba, de circunstancias, de pruebas, de situaciones que van a evaluar en ti mismo. Y a veces no creo que sea tanto por Dios, porque Dios todo lo sabe. Es para que tú mismo te descubras qué tanto tú has confiado en Dios y qué tanto has aprendido de Dios, y cómo también la sabiduría divina se manifiesta en ti para poder tomar las decisiones correctas en medio de cada circunstancia, con el fin de que salgas de una manera más efectiva. Esto yo creo que te lo puedo explicar porque cada persona de alguna manera u otra ha pasado por circunstancias. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos bien sencillitos. Cuando tú vas a coger un curso, por ejemplo, tú quieres aprender un curso de soldadura. Bueno, usted va a tener que pasar una serie de estudios para llegar a soldar, para llegar a terminar en convertirte en un profesional. O sea, tú quieres tener una idoneidad como un profesional. Okay, eso es una meta, eso es un trabajo que en nada se parece a lo que estás haciendo ahora. Okay, ¿qué vas a hacer? Vas a entrar en un estudio, en una preparación. Bien, ahí van a empezar a darte tu teoría, te van a dar esto, te van a dar todo lo que tiene que ver para que llegues a eso. O sea, ¿cuál es el fin? Que puedas llegar a aquello. Te van a hablar de la economía, te van a hablar de valores, y sobre todo si lo vas a utilizar como especie de negocio, pues te van a hablar de todo lo que tenga que ver con referente al negocio, cuánto puedes cobrar, cuánto es la inversión, todo. Aparte de que teóricamente también te van a enseñar cómo se solda, qué es una máquina, qué es un diodo, qué es una pistola de soldadura, la máscara, a cuánto amperaje tienes que soldar un material, grueso, delgado, todo eso tienes que saberlo. Cuando ya tienes la parte teórica, que ya te dieron todas las herramientas, entonces viene la parte práctica. Pero en la parte práctica no es necesariamente para que tú aprendas, sino para que tú muestres qué tanto aprendiste a través de esa prueba. A eso se le llama prueba. Te dan un metal grueso, un metal mediano, te dan los diferentes calibres de diodo, y también te ponen la máquina para que usted regule cuál es el amperaje correcto para el diodo y el diodo correcto para la soldadura en el metal donde tú tienes que soldar. Porque cada etapa, cada grosor de metal tiene su diodo y tiene su amperaje a la cual tienes que soldar. Si tú excedes en un metal delgado, rompes, dañas la soldadura, nunca vas a soldar. Y si tú le quitas amperaje y también pones el diodo incorrecto y soldas, por ejemplo, una viga H de algunos centímetros de grosor, tu soldadura va a quedar totalmente débil, nunca va a servir. Entonces, todo eso, como el maestro que te está enseñando va a evaluar que realmente tú estás preparado e idóneo para entonces ejercer la profesión y no te vuelvas un riesgo a la hora de construir, exponiéndote las pruebas. Te empieza a evaluar. Ahí te pone algunas evaluaciones. Entonces, él te va, cuando el maestro te está evaluando y él te está probando, él te va dando directrices. Esa es la parte divina, esa es la parte de Dios. Pam. Tú vas aprendiendo. ¿Qué sucede? Que también Dios, de alguna manera u otra, también ocupa circunstancias externas a él. Es como decir que de pronto el profesor te puede decir, bueno, yo te voy a dar este material para que tú lo utilices. ¿Ok? Él te dijo cómo se solda. Él te dijo el amperaje del diodo. Él va a estar contigo ahí
para que tú puedas ejecutar bien el trabajo y te sea fácil. Él te va a orientar en medio del proceso, pero el material en sí mismo a lo mejor va a estar oxidado. El material en sí mismo a lo mejor va a tener algunas fisuras, de las cuales son situaciones que ya Dios no necesariamente las puso así, sino que vinieron así y ahora a ti te toca manejarlas. Bueno, a eso yo le llamaría las condiciones externas que aún Dios las va a ocupar para que tú puedas manejarlas, tratarlas, bregarlas y poder salir bien en medio de las circunstancias. Ahora, Dios no quiso que ese material estuviera así, sino que ya eso es algo externo. Hay momentos donde Dios de alguna manera u otra va a ocupar también fuentes externas. O sea, cuando digo ocupar es que las va a dejar que pasen como parte de tu formación. Por ejemplo, situaciones de enfermedad, Satanás, y todo eso viene de Satanás, del mundo, del sistema. Entonces Dios dice, ok, ahí tienes una situación que yo no provoqué, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero vamos a aprovecharla, porque ya que es algo que se te vino encima, entonces yo te voy a enseñar cómo salir de eso. Pero para eso yo necesito que tú ocupes de todo lo que yo te he enseñado. Entonces yo quiero aclarar este punto porque no podemos tampoco decir que todo lo que se llama prueba viene de Dios, incluyendo también lo malo. No, en ese punto no. Hay cosas que son permisivas de Dios y otras cosas que son causativas. En este caso, todo lo malo a que nosotros le llamamos prueba, es permisiva, no causativa. Dios no la está causando. Satanás, nuestra ignorancia, este mundo, este sistema, es que posiblemente la que se ocupa para traerlas a nosotros con el fin de destrucción. Pero aquí está Dios, aquí está su palabra, aquí está Él ayudándonos a superar eso. Entonces, de alguna manera u otra, Dios va a ocupar esa circunstancia con el fin de que nosotros podamos salir adelante. Y lo más seguro que si seguimos los pasos de Dios, vamos a salir bien. Ahora, también pues tengo que decirte que Dios prueba la mente y el corazón, pero Dios no prueba con el mal. Santiago habla de eso. Dice que Dios no puede ser tentado ni tienta, no es tentado, ni Él tienta a nadie con el mal. No tienta a nadie. Sin embargo, Dios sí prueba la mente y el corazón. Dios puede probar tu corazón para que tú puedas darte cuenta que te estás pensando, cuál es el compromiso que tienes con Dios, hasta dónde tú has llegado con Dios. Que esa es otra faceta, de lo cual no es necesariamente la enseñanza que estoy dando, pero quiero hacerte esta pequeña apertura, porque quiero que al menos tengamos una luz cuando yo te hablo de necesitamos tener pruebas para entonces ser aprobado por Dios. ¿Ok? Bien. Dice, mientras el hombre prueba, mientras el hombre celebra lo externo, Dios examina lo interno. Hay quienes promueven, dice, se promueven a sí mismos, pero no han sido pesados, pero no han sido pesados por Dios en balanza. El verdadero ministerio nace de un carácter procesado, quebrantado y formado a la imagen de Cristo. Veamos 2 Corintios 10, 18. Dice, porque no es aprobado, o sea, no es quien le dicen, wow, salió bien, el que habla a sí mismo, el que se habla a sí mismo, o sea, que se enorgullece, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice esto? Aprobado viene de Dios. O sea, Dios es el que dice, mi hijo salió bien. Oh, pasó esta circunstancia. Wow, mira cómo se manejó en medio de la presión. Cómo se manejó en medio de esta dilación. Cómo se manejó en medio de esta enfermedad. Que evidentemente ya a estas alturas debes saber que Dios no la mandó. Pero sí, el sistema de este mundo, Satanás, aún nuestras propias decisiones, pudieron haber provocado eso. Sigue siendo una prueba porque ahí vamos a ocupar la voluntad de Dios, vamos a ocupar las herramientas de Dios. Y Dios dice, listo, vamos a ver cómo reacciona. Y eso también va a ser parte de mi evaluación. O sea, al ver Dios de que yo ocupé lo correcto para Él, entonces, y salí de la circunstancia, dice, wow, aprobado. Este muchacho no se raja. Este muchacho no se raja. Mira qué lindo cómo se comportó en medio de la presión. Cómo se comportó en medio de la escasez. Escasez que Dios nos mandó. Enfermedad que Dios nos mandó.
circunstancia que Dios nos mandó. Pero Dios sí puede probarte la mente y el corazón para ver dónde está tu corazón puesto. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Lo que pasó con Abraham. Dice que Abraham fue el que probó el corazón. Dios fue el que probó el corazón de Abraham, diciéndole, dame a tu niño y sacrifícalo. Fíjate, le estaba diciendo, pónmelo en el altar y entrégamelo. Ese es el contexto es, entrégalo, dámelo. Ahí que se estaba probando en Abraham, su mente, su corazón. A ver qué tan fiel le era a Dios en cuanto a eso que Dios le había pedido. Dos cosas diferentes. ¿Y por qué sabemos que era una prueba que venía de parte de Dios? No solo porque Dios se la pidió, sino que el resultado final es que Dios dijo, no tienes que hacerle daño al niño. Ya vi que me lo entregaste, ya vi que me lo entregaste. Entonces Dios dijo, no, ya vi. Yo sabía que ibas a reaccionar de esa manera, pero tú te diste cuenta también hasta dónde estás dispuesto a hacerlo. Y Dios entrega entonces ¿un qué? Entrega un cordero en lugar del hijo de él. Entonces ahí Dios probó la mente y el corazón. Te voy a dar un ejemplo actual. Es como que Dios le dijera a usted ahorita mismo, bueno, mira, ahorita te he provisto. Un ejemplo, a cualquiera de nosotros te dice, te he provisto $5,000 en el banco. Yo te los di. Y usted dice, gracias Señor por esos $5,000 que me has dado. Wow, cómo me han ayudado. Ok. Viene Dios y dice, bueno, agarra 3,000 de esos y siémbralos a esta institución. O inviértelos en esto que está aquí. O entrégaselo a esta persona. O haz de ese dinero esta obra social. No me diga que ahí es el diablo. No, porque usted está viendo que es Dios diciéndole. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahí? Probando tu mente y tu corazón. A ver si eres capaz de obedecer. Entonces, esa es una prueba de Dios. Por eso te dije que hay que diferenciar. Sin embargo, Dios va a, de alguna manera u otra, estar expectante cómo tú reaccionas cuando Satanás te está probando. Cuando Satanás sí prueba con el mal, con el fin de destruirte y matarte. Pero vas a salir librado siempre y cuando uses las herramientas. Y a Dios le gusta eso. Dios dice, wow, mira mi nene, yo le enseñé. Por eso es que está echándole ganas. Entonces son dos tipos de circunstancias en las cuales vamos a salir también aprobados. Ojalá usted pueda también en un momento dado que Dios le dé una asignación, que le dé una comisión, que le solicite algo probando usted su obediencia y que usted salga aprobado. Ojalá que sí. Porque he visto mucho que ahí no, que va. Muy bien. Entonces dice 2 Corintios 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, es Dios el que dice, este hombre me satisface. Dice, el carácter probado no se forja bajo reflectores de una plataforma. No se forja bajo los reflectores de una plataforma, sino en el silencio del desierto. No se pule en la aprobación de las multitudes, sino en la intimidad con Dios. Solo cuando un corazón ha sido pesado o pasado por la prueba, afinado por la obediencia y corregido con amor, entonces el Señor puede confiarle no solo un ministerio, sino la representación de su nombre. Y la palabra nombre ahí es autoridad. Lo voy a decir de esta manera, Dios no puede impartirle ministerios a niños, a personas que no han sido forjados en su carácter, porque abortan el trabajo, abortan la obra. Y usted dirá, pero pastor, ¿y por qué yo he visto gente que se han metido en esto y han soltado? Yo le voy a decir algo, yo creo que hay gente que, hay gente que yo creo que posiblemente no han sido ni llamados, se metieron ellos mismos de voluntarios. Porque si realmente Dios viene forjando un hombre, viene preparando un hombre desde su juventud, su niñez, o desde el momento de su conversión, y ese hombre ha pasado sus procesos y de verdad ha salido aprobado, yo no creo que ese hombre al final del camino se raje. Algo pasa ahí. Pero bueno, eso es lo que yo en humilde
conocimiento estoy opinando. Wow, ahí tengo el perro ahí que no me deja. Espero que a ustedes no les moleste el bullicio del animal. Bien, entonces eso es lo que quiero decirle. Bien, solo cuando un corazón ha sido pasado por prueba y afinado en obediencia y corregido con amor, entonces el Señor puede confiarle no solo un ministerio, sino también la representación de su autoridad. El apóstol Pablo, quien fue confrontado, quebrantado y transformado, le dice a Timoteo desde toda su aprobación, ya después de haber pasado sus pruebas, desde la aprobación, le dice a Timoteo lo siguiente. En 2 Timoteo 2:15 le dice, vamos a leerlo. Mira lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, presentarte a Dios victorioso. Ya, diciendo, Padre, pasé la circunstancia, pasé el tiempo de escasez, pasé el tiempo de espera, pasé el tiempo y con el mejor carácter. Bueno, salí raspado, salí aquí, hubieron algunos conflictos emocionales, pero al final del camino te diste cuenta que no traicioné tu nombre, no solté el asunto y aquí estoy. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esta palabra aprobado indica que ya pasó las pruebas, que ya pasó las circunstancias, que ha pasado los momentos de crisis y que ha tenido ha tenido los mejores resultados. Ha ocupado correctamente cada herramienta que Dios le ha dado en esa nueva creación que hay en él. Entonces le dice a Dios aprobado. Ahora, mira, como obrero, ahí está el fin, ¿ves? Como obrero, no como un niño, no como un nene, sino como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La palabra aquí, avergonzarse, es de qué quejarse. De nada de qué quejarse. No te quejaste, ahí, firme. No tengo nada que yo pueda decir, que me pueda sentir vergüenza. Digo, ay, Señor, es que, ay, qué lástima que negué tu nombre. Ay, Señor, qué vergüenza que dejé el compromiso. Ay, qué vergüenza que por miedo no hice esto o lo otro. No, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Que salí bien de cada prueba, incluyendo las del diablo, que a lo mejor me quería seducir, diciéndome, es que si sigues haciendo esto, vas a perder el trabajo, o vas a perder aquello, o no vas a poder ser en la vida un buen comerciante. Deja eso, no tienes tiempo para eso, dedícate mejor a esto que te da resultados. No, yo salí también aprobado de eso, porque también esas son pruebas, que ya te dije, no vienen de Dios, esas sí no vienen de Dios, vienen con el fin de sacarte del propósito divino. Entonces dice Pablo, le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios, diciéndole, Padre, la lucha ha sido fuerte, la tentación de dejar el ministerio estuvo fuerte, pero ¿sabes qué? Aquí estoy, no tengo nada de qué avergonzarme delante de ti, porque por la gracia tuya y tu fuerza y tu sabiduría y tus herramientas en mí, tomé las mejores decisiones, así que no tengo nada de qué avergonzar. Dice, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, y que usa bien la palabra de verdad. Y cuando dice usa bien, no es tanto que predico bien. Usar en ese contexto es utilidad. Y cuando dice que usa bien la palabra de verdad, está hablando que ejecutaste correctamente lo que has creído de Dios, que es la verdad que Él te ha entregado a ti. Si tú nada más lo has dejado ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y tú lo dejas nada más que prepararte instituto, aprender teología, aprender hermenéutica y homilética. Ese no es la base del texto. Recuerda que Pablo le está hablando a un joven que ya tenía mucha teoría, pero ahora estaba en la práctica, que había tenido pruebas. Es más, le dice que no sea cobarde en una ocasión. Ahí mismo, por ahí le arranca y le dice, usted no tiene espíritu de cobardía. No tenga en poco tu juventud. O sea, no.
Hay pruebas que te van a llegar donde gente te va a decir, tú eres un niño, que tú me vas a enseñar a mí. Esa es una prueba, probándote el corazón, probándote si le creíste a Dios en el llamado. Y entonces vienes tú y dices, no, yo soy un hombre de Dios que el Señor me llamó. Y si por alguna razón yo no soy, no tengo la capacidad de esto o aquello, es al momento, pero Dios me la va a impartir. Pero yo soy un hombre llamado y no voy a soltar esto. Acuérdate que Pablo le está hablando a un joven que está empezando en el ministerio y que de alguna manera u otra está forjando también en él carácter, formación, que ocupe cosas de que él había enseñado, y le está diciendo todas esas cosas que las pruebas que has tenido. Bueno, eso es lo que te ha traído formación. Así que de aquí a poco, preséntate delante de Dios como un obrero aprobado. O sea, que no tiene nada que avergonzarse, que hizo bien su trabajo y que utilizó bien la palabra de verdad. O sea, ocupó bien la palabra de Dios en cada una de las áreas que usted vivió. Usted creyó en las promesas, creyó en el consejo divino. Y por qué no decir, también enseñó bien la palabra. Ese es otro contexto, ¿no? Bien. Es decir, no basta con ministrar. Es necesario ministrar desde un carácter aprobado. Hoy en día yo conozco muchos muchachos que, ya como decíamos ayer, que tienen talento, que hablan, tienen seguidores en redes sociales, cantidad de gente. Pero hay que ver cómo se comportan a la hora de la prueba. Hay que ver si tienen en la fijeza, si tienen el carácter, si tienen la mentoría. Porque no puedo negarlo. El proceso de crecimiento en la obra del Señor no viene por edad, viene por prueba. Viene por formación de carácter. La formación del carácter es la ejecución en el oficio. Pero Dios te equipa, Dios te da palabra, Dios te da todo. Eso no lo vamos a negar. Ahí tenemos un Timoteo que tenía palabra, tenía consejo, tenía vivencia de su padre espiritual. Y de otras fuentes también que la Escritura enseña, como su abuela, su madre. También que le ayudaron a ellos. Es más, Pablo le dice acerca de la palabra, que usa bien la palabra de verdad, es el contexto de aquello que él había aprendido precisamente de los escritos del Antiguo Testamento. Así es que no basta con ministrar, no basta ser como un buen ministro que predicó tremendos mensajes, tremendas revelaciones. Es necesario ministrar desde un carácter aprobado. Por eso precisamente ayer mencionaba, que a mí no me convence ya gente que agarra un micrófono y que hace más de... Yo quiero verlo cómo son en el campo laboral, en el campo secular, cómo se maneja en medio de la presión, cómo salen adelante en esto. Ahí es donde tú vas a ver el verdadero ministro. Un carácter probado garantiza un ministerio que resiste la presión. Es que pensemos de esta manera. Dios nunca está entregando un trabajo nada más por una temporada. No, Dios quiere que ese trabajo continúe. Inclusive, tú pasas la época, o sea, tú pasas tu tiempo de vida. Y si tu trabajo fue excelente y bueno, eso va a seguir continuando con el legado que tú dejas, aunque sigue siendo la obra de Dios eterna. Pero al menos la continúa porque tú tuviste solidez en ella. Un carácter probado garantiza un ministerio que resiste la presión. Por eso necesitamos ser aprobados. Porque cada obra que Dios nos entregue va a ser mayor que la que hemos estado haciendo. Y cada obra que Dios nos entregue va a traer su presión también. Así de grande es la obra, así también la presión. Y para eso debemos tener también ya con un forjamiento. Así que un carácter aprobado garantiza un ministerio que resiste la presión. Permanece fiel en el tiempo y representa dignamente a aquel que lo envió. Dios no quiere ni nos ha diseñado para fracasar en el ministerio. No. Es más, le diría, se lo voy a decir de esta manera, aunque eso también a mí me pegue. Todo fracaso de un hombre llamado por Dios es responsabilidad del mismo hombre y no de Dios. Todo fracaso que nosotros podamos tener dentro del ministerio no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de los hombres de Dios. En alguna área dejamos floja ese asunto, que no fuimos a Dios, que no fuimos formados en algo, aflojamos en algo y Satanás se metió.
Pero todos sabemos que si aún en medio de esas fisuras nosotros ocupamos las herramientas, humillación, búsqueda, comunión con el Señor, Dios nos ayuda a salir de eso, aunque haya sido una deficiencia de nuestro carácter. Pero lo que Dios nos entregó no es para una temporada, ni es para que estemos fracasando. Es precisamente para que lo llevemos adelante, por muy grande que sea, o muy difícil que sea, o mucha presión que tengamos. Eso tiene que estar clarito allá en el corazón de todos nosotros los que somos siervos del Señor. Así que podríamos decir en este punto que Dios prueba antes de confiar. Dios prueba a sus siervos, su mente, el corazón, aún el mundo también prueba. Pero Dios prueba antes de confiar algo grande. Dios prueba primero en qué posición se encuentra el individuo y que el individuo reconozca en qué posición se encuentra. En el reino de Dios, la confianza ministerial no se otorga por un entusiasmo ni por habilidad visible, sino por carácter formado. Y esto a mí me interesa saberlo, porque si yo ando buscando grandeza en Dios, también debo buscar forjamiento en Dios. Que Dios no entrega cosas grandes si no hay un carácter formado. Antes de depositar su obra en las manos de alguien, Dios examina, observa, prueba con fuego. Y cuando hablo del fuego divino, estoy hablando de parte de lo que Él examina en nosotros. Lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Recuerde que aquí fuego no es destrucción. Es simplemente el fuego es para disipar las impurezas que hay en nuestra manera, estilo, pensamiento, confianza en Dios. Él no delega lo eterno a lo inestable. Por eso le digo, a veces yo pienso que cuando un ministro o una persona o alguien que dice ser pastor, ministro, qué sé yo, perdóneme la expresión, fracasa, yo digo, debe ser que ni mi padre se lo entregó. Porque si cuando de verdad Dios le entrega algo a alguien y ese hombre ha venido siendo forjado de sus inicios, es difícil, hermano, que esa persona se venga. Es que eso sería como una deshonra para Dios. Y Dios no anda entregando cosas para que estén deshonrosas. Claro, yo sé que puede también ser parte de un proceso de confianza. Sin embargo, usted rebota, usted se levanta, usted échale ganas. Estamos hablando de gente que nunca más se volvió a levantar. Estamos hablando de gente que de verdad fue todo un desastre. Yo pienso, mi criterio, y aquí está el canal abierto, usted puede opinar también. Yo pienso que esas personas a veces no son ni llamadas por Dios porque ni siquiera pasaron la prueba ni han sido aprobados por Dios. Es lo que pienso. Entonces podríamos decir lo siguiente. Él no delega lo eterno a lo inestable, ni lo santo a lo impuro. Por eso antes de confiar, Él prueba. La palabra que el apóstol Pablo utiliza en Primera de Tesalonicenses 2:4, lo voy a leer. Vamos a leerlo desde el capítulo 2, desde el verso 1. Ustedes bien, Nueva Traducción Viviente dice, ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Pablo le está hablando a los hermanos de Tesalónica. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Fíjate que Pablo está diciendo, todo esto ha sido parte de una prueba. Para llegar a donde estamos ha sido parte de una prueba. Entonces, dice él, nos trataron en Filipos cuánto sufrimos allí justo antes de verles a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de la gran oposición. Fíjate que Pablo lo que está diciendo, ustedes ahora que han sido alcanzados, ustedes ahora que son hijos espirituales nuestros, han sido el resultado de una gran prueba. O sea, antes que Dios nos los entregara a ustedes como hijos, Dios tuvo que probar nuestra fidelidad en medio de la opresión, en medio de las circunstancias. Dios tuvo que evaluar nuestro corazón viendo cómo nos comportábamos ante la oposición de Satanás. Cuando con la ayuda de Dios vio que nosotros no nos rajamos, está tratando de decir el apóstol Pablo, no desistimos de seguir haciendo, entonces nos entregó la vida de ustedes y ahora son una iglesia a la cual estoy corrigiendo en este momento. Entonces, dice, aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de la gran oposición. Prueba.
Verso 3. Como ven, dice, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros, aquí está la frase, aprobados por Dios. O sea, lo que está diciendo es, el mensaje que a ustedes les impactó no es un mensaje chicha, no. Nosotros mismos, para traer la veracidad de ese mensaje, hemos sido probados. O sea, pasamos pruebas. Y eso es el testimonio nuestro de que hemos sido aprobados por Dios para entonces ser dignos de traerle a ustedes un mensaje que los ancle a la salvación que les hemos traído. O sea, prácticamente no hubiera habido una iglesia tesalónica si no hubiera habido un hombre aprobado por Dios. ¿Y qué es aprobado? Alguien que salió bien en medio de las pruebas. Por eso a mí me interesa que en cada prueba, ya sea porque el diablo la manda, o se aproveche de algo, o es una prueba que Dios quiere probar mi corazón, yo tengo que salir aprobado. ¿Cómo yo salgo aprobado? Poniendo por obra las herramientas que Dios me dio en medio de ambas circunstancias. Dependiendo de las circunstancias, así también el beneficio. Verso 3. Como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos, dice el verso 4, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió. Que Dios no le va a confiar a gente que no ha sido aprobada. Entendamos que aprobado no es otra cosa, sino no es haberte graduado de instituto. No es tener un seminario teológico. No es haberte graduado de doctor en divinidades. Y eso será bueno para ti, para darte algún conocimiento. Es que tú sales aprobado, no es porque te dieron un carnet de un instituto bíblico, no te dieron un carnet de un concilio o de New Creation. Tú sales aprobado es porque pasaste las pruebas. Y es Dios el que da testimonio de eso, de acuerdo al carácter que tengas, de acuerdo a la formación que ocupaste. Entonces dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió. Dios no va a confiarle a gente indeble, hermano. Jamás. Esto es tan poderoso en Dios y tan lleno de gloria que no puede ser confiado en gente indeble. Mucho menos en gente que nada más tiene un carnet. No. Qué bueno por su carnet. Pero ahora a usted le toca poner a prueba, poner en función todo lo que usted aprendió. Y aclaro, y ojalá que haya sido bueno lo que le enseñaron. Porque si fue pura palabra de Dios y no fue ideología de hombre, entonces usted va a salir aprobado en medio de las pruebas. Si no, usted se va a rajar, ni va a empezar. Entonces, ¿cómo Dios le va a entregar algo si Dios primero tiene que probar nuestros corazones? Tenemos que salir aprobados. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Dice, mira esto, nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Solamente Él, ¿quién Él? Dios, examina las intenciones de nuestro corazón. Por eso Dios tiene que probar. Antes de Dios darle finanza a usted, lo va a probar. ¿Cómo lo va a probar? Dando. Mire, si usted no es capaz de dar lo que Dios ya a usted le entregó, ¿cómo usted piensa que Dios le va a dar más para el ministerio? Si usted no quiere ni dar, ni el diezmo ni la ofrenda, imagínense. Tiene lucha con eso. Dios está probando el corazón. Para Dios proveerle a usted grandeza, usted y yo necesitamos salir aprobados. Aprobados. Por las dos fuentes. El texto, la base clave aquí dice, fuimos aprobados. Fuimos aprobados, dice. Fuimos aprobados. Ahora, esta palabra aprobados, voy a darte un poquito de, expandirte más el tema. Digo, si tú has entrado aquí a este canal conmigo, es porque sabes de que yo no me quedo solo con una palabrita. Quiero entregarlo todo. Mira esto. La palabra aprobados es del griego dokimo. Por eso es que dokimazo es prueba. La definición técnica, según el Strong, es la palabra 1384. ¿Y qué significa? Aceptado después de ser probado.
Es aceptado después de ser probado. O sea, es como una aceptación, es como Dios decir, oye, este hombre de verdad, mira, salió bien de la circunstancia que yo no mandé, porque yo no quería yo no lo enfermé, pero el hombre salió bien, ocupó herramientas mías para su salud. Mira, en medio de la escasez, el hombre ocupó herramientas mías para traer la provisión. Ah, y si es que Dios te probó diciéndote que le entregaras algo que tú tienes, probó tu condición de altruista con Dios, entonces Dios dice, wow, mira qué bonito. ¿Sabes qué? A este hombre realmente le podemos confiar esto y aquello. A este hombre podemos confiarle la riqueza, podemos confiarle una iglesia más grande, podemos confiarle más gente. Aceptado después de ser probado. ¿Qué significa aprobado? Significa aprobado tras haber pasado por un proceso de evaluación o examen. ¿Qué significa aprobado? Genuino, auténtico, digno de confianza. Así que cuando él está hablando ahí que hemos sido aprobados por Dios, está diciendo que hemos sido hallados dignos de confianza. O sea, ahora, ¿de dónde vino el ser digno de confianza en ese contexto? Ah, porque pasaron prueba. Pasaron la prueba. No se quejaron. No soltaron. Permítame, santo. No, ya, gracias, aquí estoy. Pues, pasaron la prueba. Se dieron derecho. No se quejaron, no anduvieron por ahí soltando ministerios, ni estuvieron soltando asignaciones, ni dejaron de hacer cosas así por así. Se mantuvieron firmes. Gente de carácter. Entonces, ¿cómo ve Dios cuando tú sales bien? Sales bien. Dice Dios, ese hombre es genuino, es auténtico, digno de confianza. Oh, yo confío en que Dios siempre nos vea como digno de confianza. Yo lo sé. Por eso Dios nos ayuda a salir de las pruebas de la mejor manera, con el mejor carácter, con la mejor conducta, dando alabanza. Inclusive todo eso tiene que ver con tu manera, tu postura. Un hombre con prueba canta, adora, bendice, exalta, ofrenda, diezma, hace todo lo que igualito como cuando está en bendición. Así, tal cual. Excepto que sean pruebas que Satanás utiliza con el fin de afectar tu cuerpo, que ahí sí te entiendo. Y aún así uno levanta las manos, aún así uno sigue confiando en Dios. Yo conozco una persona que en el mes de diciembre pasó una prueba de salud bien fuerte. Byron Núñez se llama, es mi hermano. Y el hombre en medio del proceso de su prueba, el hombre adorando a Dios, confiando en Dios, leyendo su palabra, con dolor y todo, ahí. Pero el hombre confiando en Dios. Hoy en día, el hombre ya pasó su prueba. ¿Cómo yo lo veo? Aprobado. ¿Qué está diciendo esto? Genuino, auténtico, digno de confianza. No me extraña que Dios lo promueva. Que Dios le entregue. ¿Por qué? Porque se halló con su carácter correcto. Eso es el contexto de todo esto. Por eso usted y yo vamos a pasar por esto. Usted no espere grandeza así nada más porque soplan botellas y ya. O porque usted se ve bonito. No. Nada de eso. La grandeza viene a la medida en que usted y yo estamos siendo evaluados. Cómo nos vamos forjando en medio de esto. ¿Qué significa la palabra aprobado? Genuino, auténtico, digno de confianza. También se usa en la antigüedad para describir metales refinados. Por eso dice que nosotros somos probados como el oro. Pero entonces, ¿cuál es la intención? ¿Por qué el fuego prueba el oro? Primero porque es un metal que va a resistir el fuego y el fuego lo único que quiere es quemar, quitar las impurezas para que el oro salga mejor de como entró. Por eso usted no puede confundir el fuego de Dios y usted comparado como oro a una enfermedad. Porque aunque usted piense que ese fuego es para quema, en el caso suyo que usted es una pieza de oro, lo que hace es pulirlo. Y una enfermedad usted no lo pule. Una enfermedad lo que quiere es matarlo. Una escasez usted lo que quiere llevarlo es a la miseria. Así es que por eso le dije que ese no es el fuego de Dios. El fuego de Dios viene para quitar impureza.
El fuego del diablo, porque son dardos de fuego, esos vienen a destruir. Y eso es lo que producen en nosotros es destrucción. El fuego de Dios viene a limpiarnos. El fuego de Satanás viene a traernos preocupaciones, ansiedades y desconexión de la voluntad de Dios. Dos cosas diferentes. Entonces, entiéndase que esta palabra aprobado significa también que en la antigüedad se usaba esta frase para describir metales refinados, especialmente monedas que no eran falsas ni defectuosas. ¿Cómo ellos sabían que no tenían defecto ni que eran falsas? Porque las pasaban por el fuego. Esa es la prueba de Dios, cuando prueba nuestra mente y nuestro corazón. En los talleres de fundición griego y romanos, una moneda solo era dokimazo, o sea, probada o aprobada, o sea, válida, correcta, la moneda era válida, correcta, útil, cuando había soportado el calor y había sido purificada de escoria y había mantenido su valor completo. Las monedas defectuosas o impuras eran descartadas y llamadas adokimazo, o sea, desaprobadas. Oh, Padre, gracias. Bueno, puedo decir que en algunas áreas he sido una moneda probada y he salido aprobado. Pero yo confío que seguimos siendo monedas correctas, monedas verdaderas y que vamos a seguir siendo monedas aprobadas en Dios. Yo lo sé. Voy a darte más de la palabra aprobado. Veamos esto ahora de un punto de vista espiritual. Ser aprobado por Dios no significa ser perfecto. No significa ser perfecto. Sino haber sido pasado por el fuego de su proceso o de un proceso. Su proceso es cuando Él prueba tu mente y tu corazón para ver cómo tú reaccionas con algo que Él solicita. Y proceso también se puede tomar por lo que Satanás hace con fin de destruir, a ver cómo tú te comportas en medio de esas circunstancias. ¿Ok? Sus procesos. Entonces dice, y permanecer genuino, íntegro y útil al final del camino. Tanto en lo uno como en lo otro. Permanecer íntegro, genuino y útil. Cuando tenemos hemos pasado de esa manera, entonces es aprobado. Esa moneda es buena, esa moneda es correcta, esa moneda no es falsa. Cuando Pablo dice que fueron aprobados por Dios para poder llevarles el mensaje o que les confió el mensaje, o sea, el mensaje no fue confiado sin antes no haber sido aprobado. Y no eres aprobado a menos que no pases la prueba. Entonces dice, aprobados por Dios, que se nos confió el evangelio. Esta afirmación, cuando él la dijo, dice, esta afirmación que Dios, significa que Dios los examinó profundamente, como quien prueba el oro, y los halló, y halló en ellos un corazón genuino, sin mezcla y digno de confianza. Cuando dice que, porque ellos hablaron que tuvieron adversidades, las adversidades de Satanás. O sea, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, vamos a dejar que esas adversidades, a ver cómo ellos la manejan. Yo no voy a intervenir. Yo nada más voy a intervenir en el momento en que ellos ocupan lo que van a sacar en medio de la prueba. O sea, en ese punto, esa prueba no es causativa de Dios, es permisiva, con el fin redentor, con un fin redentor. Entonces, vienen ellos y dicen, y hemos salido bien de la persecución, hemos salido bien de la presión, y ahora Dios nos confió el evangelio y nos ha confiado a ustedes. O sea, es como un premio. Ahora Dios nos dio grandeza ante ustedes. ¿Con el fin de qué? De poder traerles este verdadero evangelio. O sea, este punto aquí podríamos decir que él está afirmando de que Dios examinó profundamente, los examinó, los vio, cómo se comportaron en medio de la circunstancia, como quien prueba el oro y los halló a ellos con un corazón genuino, sin mezcla y digno de confianza. En este contexto, ser aprobado implica en tres áreas que pueden ser una revelación para nosotros. Número uno, Dios no confía ministerios a quienes evitan la prueba. Y es por eso que usted ve gente que a veces, bueno, y en ese punto también tenemos que aprender los ministros, porque estamos dándole ministerios a gente que nunca han sido probados en nada.
Por eso es que necesitamos formar gente en nuestra iglesia, ver cómo reaccionan, cómo se manejan esos siervos, cómo se manejan en medio de la presión, en medio del dolor de uña, en medio del dolor de muela, si son fieles a Dios. Porque si no le son fieles a Dios en algo leve, imagínate que tú les entregues un hogar, una iglesia, o que Dios les entregue. Dios no confía en ministerios a quienes evitan la prueba, sino a los que se mantienen firmes en medio de la presión, en el silencio y en la obediencia sin perder su esencia ni su veracidad delante de Dios. Segundo, podríamos decir que estas personas que han pasado por el fuego no tienen mezcla. No son gente mezclada, no son gente híbrida, no son gente de dos pensamientos, uno solo. Honrar a su papá. El carácter aprobado no tiene motivaciones ocultas, dobles intenciones ni apariencias externas. Lo que Dios aprueba es lo puro, lo sin mezcla, lo verás. Así que si por alguna razón usted no ha pasado la prueba de la pureza en Dios, de ser de una sola pieza para Dios, de ser noble para Dios, o tiene motivaciones que todavía no han sido depuradas en medio de las circunstancias, usted no espere promoción de Dios, no va a haber promoción del Señor. Lo tercero que podemos decir, que viene cuando salimos aprobados, es que tenemos peso y valor espiritual verdadero. Y eso también va a producir algo más, donde la gente va a confiar en nosotros. Hay gente que son ciegos, son ciegos guiando ciegos. Pero hay gente que ven un poquito y que dice, no, yo tengo que estar con gente que de verdad han sido probados y aprobados en Dios, de que realmente no están jugando con el evangelio, no están jugando a ser cristianos, no están jugando a ser pastores, no están jugando a ser apóstoles ni profetas, son gente que tienen permanencia. Y qué bueno que los hay, qué bueno que los hay. Tiene un peso y un valor espiritual verdadero. Así como una moneda que ha sido aprobada era confiable para el comercio, el ministro aprobado es confiable en las manos de Dios porque no falsea su mensaje ni representa con liviandad su reino. Va a ser genuino en lo que Dios le va a dar. Finalmente podríamos decir esto. Aprobado por Dios significa que fuiste examinado no por hombres, sino por aquel que pesa los corazones. Y cuando Dios te llama aprobado, o doquimo, aprobado, porque pasaste las pruebas, no es una opinión, es un veredicto del cielo que te ha probado y que te ha hallado fiel y te ha confiado lo que es de él. Ahí te confió lo que es de él. ¿Te das cuenta el valor de prueba y aprobación? Prueba y aprobación. Cuando la prueba viene del diablo, la enfrentamos. Y vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor. Y cuando la prueba viene de Dios, probando mi mente y mi corazón en un área de mi vida, entonces también no la enfrentamos. En esa sí, nos doblegamos y accedemos a aquello que Dios está apelando de nosotros y superamos la prueba. ¿Cómo? Siéndole obediente a lo que Dios nos está pidiendo. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Deja una evidencia este principio. Primero la aprobación y luego la asignación. Por eso yo sé que vamos por buen camino, porque hemos pasado pruebas y la hemos pasado bien. Hemos sido aprobados en algunas áreas y en esas áreas significa que estamos listos para que Dios nos siga proveyendo más asignaciones, nos siga confiando más cosas. Querido, el tiempo está avanzando, ¿verdad? Y yo tengo todavía mucho material. Yo creo que usted me tiene paciencia. Aquí seguimos. Oiga, si usted quiere puede opinar también. Vea, mira lo que dice aquí. Definitivamente que la aprobación de Dios implica un proceso espiritual de confrontación, de limpieza, madurez y obediencia. El Señor pone a prueba el corazón para ver si es confiable,
si es sensible a su voz y si es capaz de sostener con humildad aquello que Él le entregará. Porque también va a probar el nivel de humildad que usted tiene. Si hay orgullo, lo siento, no hay forma de que usted pueda ser útil después. Esto implica no solo a grandes ministerios, sino a toda forma de servicio. Dios prueba al maestro antes de confiarle discípulos, al intercesor antes de confiarle cargas, al líder antes de confiarle almas. En la visión celestial, el carácter vale más que el carisma. Y la palabra carisma ahí viene de carismata, dones, talentos o habilidades. Por eso yo dije al principio que ni los dones, ni los talentos, ni las habilidades, ni los conocimientos son suficientes para realizar la obra de Dios. Se necesita carácter. Sin eso usted no podrá sostener esto. Nada. Por eso Dios quiere un hombre con carácter y después puede vertirle esto. El proceso pesa más. Dice, en la visión celestial el carácter vale más que el carisma y el proceso pesa más que el aplauso. Dios no está buscando simplemente quien pueda hacer la tarea, porque habrá muchos voluntarios, sino quien pueda representarlo bien cuando nadie lo está mirando. ¿Cómo puedes representarlo bien mientras nadie te está viendo? La única manera es con un carácter bien formado. Porque tú sabes que aunque nadie te aplaude, aunque nadie te dé una palmadita en el hombro, aunque nadie te diga que lo estás haciendo bien, tú sabes que estás dentro de la voluntad de Dios. Y Dios a tus ojos naturales es invisible. Pero tú tienes el testimonio interno que estás siendo obediente al Señor. Y eso es suficiente para ti, para seguir avanzando. En nuestras vidas, esto se traduce en procesos internos que muchas veces nadie ve. Correcciones que debemos aceptar, decisiones difíciles que debemos obedecer, fidelidades que debemos guardar sin reconocimiento alguno. Y créanme que ya estoy terminando. Esto que yo acabo de mencionar me aplica perfectamente. Hay momentos, yo he pasado momentos donde nadie ha visto la inversión que hemos hecho de forma personal, solamente Dios, porque Dios me dijo. O quisiera yo que se enterara alguien por ahí, ay, qué bueno el pastor, aleluya, qué dadivoso es. No, nadie. Pero yo ¿por qué lo he hecho? Porque tengo el carácter de decir, lo entrego porque Dios me lo dijo. Aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie lo sepa, aunque yo no tenga la aceptación de alguien o la aprobación de alguien, tengo la aprobación de mi Padre. Dios me encontró fiel. ¿Y qué ha producido eso? Que en el silencio he actuado, en público Dios me ha recompensado. Y decir muchas otras cosas que no valen el esfuerzo mencionarlas. Ahí en lo oculto, Dios está probando. Ahí en lo oculto, Dios está probando si puede confiar algo más en nosotros. Esto me ayuda, esto a mí me... Claro, la lección me tocó hacerla. Pero en el proceso, hermano, yo estoy enriqueciéndome. Y yo sé que algunos de ustedes también, cuando escuchen esto o lo estén escuchando, le va a ser de valor. Finalmente quiero decir, porque el ministerio no se hereda. Y hay gente que hereda el ministerio, pero ¿sabe qué? La gente que puede heredar un ministerio, si esa persona que está heredando no tiene formación, no ha sido probado, su carácter no ha sido madurado, lo que le estén traspasando, lo que le estén heredando, no le va a aguantar el peso del tiempo. Porque el ministerio no se hereda, no se improvisa ni se acelera. Se entrega a alguien que ha sido aprobado por el fuego de Dios. He dicho y recibo esta palabra de Dios con mansedumbre. Aleluya. ¿Qué le parece lo que ha escuchado en esta noche? Interesante. Posiblemente en esta semana o mañana o pasado, no sé cuándo, le dé el segundo punto. Porque vamos a hablar de un segundo punto de este maravilloso tema que tenemos como título: carácter probado, ministerio aprobado.